Bien, vamos a continuar con nuestros temas y tenemos de invitado hoy día al abogado Anuar Quecille, actual defensor de la niñez. Estaba sacando las cuentas que este fin de semana cumplimos 2 meses ya desde que asumió el cargo, ¿no? ¿Cómo estás, Anuar? Hola Isabel, muy buenos días, gracias por la invitación. Así es, este sábado precisamente se cumplen 2 meses desde que asumí este desafío en la Defensoría de la Niñez. Costó harto llegar a un nombre. Tuvimos casi 5 meses no sin defensor, sin defensora, lo cual es un tema no menor para la niñez que necesita de tantos defensores, digamos, para poner los temas en el tapete, ¿no? Sí, como tú bien sabes y como se vio también dentro del proceso de designación de quien encabezara la Defensoría de la Niñez, fue un proceso que terminó siendo muy dilatado en términos de las discusiones que se dieron para encontrar un consenso, y al margen de la decisión final que se toma, que recayó en mi nominación y en mi aprobación en la sala, acá tenemos un problema que tú bien decías, ¿no? Que tiene que ver con que tuvimos 5 meses una institución que es muy importante para los niños, niñas y adolescentes, y que durante 5 meses no pudo tomar decisiones muy importantes, pese a que igual siguió cumpliendo sus funciones, ¿verdad? Conforme al mandato legal, pero había muchas decisiones que son de resorte de quien está a cargo de la institución que justamente se debieron posponer, ¿no? Y eso solamente tenía como personas afectadas a la niñez y a la adolescencia en Chile. Absolutamente, sobre todo además con un tema que voy a partir quizás por lo más complejo que hemos tenido, la cantidad de niños, niñas, adolescentes involucrados en homicidio, involucrados en delitos, en violencia, que han sido víctimas. No me refiero a quienes están detrás, porque ese es otro tema que también podemos tratar, pero hemos visto como nunca balaceras que han afectado a niños. En algún minuto uno dice, ¿quién defiende a los niños en medio de este sistema, de esta situación de inseguridad? ¿Qué puede hacer la Defensoría frente a este tipo de temas? Mire, Isabel, lo primero que hay que señalar ahí es que si uno analiza los distintos discursos que se han ido generando a propósito de estas graves situaciones, hasta hace un tiempo había un sector que hablaba de situaciones de crímenes comunes y otro sector que hablaba de una crisis de seguridad. Uh-huh. Y hace ya 10 días existe un discurso aunado en términos políticos, transversal, donde se habla de una crisis de seguridad. El gobierno ya ha declarado que estamos frente a una crisis, a un problema, y a mí me acongoja mucho el hecho de que en medio de esta crisis los principales afectados sean niños, niñas y adolescentes. Piensa tú que estamos en una situación donde solamente en el año 2023 se reportan 18 niños, niñas o adolescentes que han fallecido producto de situaciones donde se involucran armas de fuego. Y el 47% de esos 38 niños, niñas y adolescentes han sido a propósito de las denominadas balas locas, ¿no? Entonces estamos frente a un problema que en definitiva nos aqueja, y como Defensoría de la Niñez no podemos estar exentos, ¿verdad?, de un involucramiento formal. Cuando uno se pregunta qué puede hacer la Defensoría en estas situaciones, yo diría que hay 2 o 3 grandes vías que nos implica y que nos mandata la ley. La primera tiene que ver con nuestra intervención judicial. Y ahí nosotros, en algunos casos que se configuran dentro de las facultades excepcionales que tenemos de representar algunas instancias judiciales, hemos tomado cartas en el asunto para constituirnos como querellantes institucionales en estas causas a fin de determinar las responsabilidades. Pero hay una cuestión detrás, y que tiene que ver principalmente con cuáles son las otras medidas que impidan que estos hechos se produzcan, y de eso lo podemos ir analizando. Sí, voy a preguntarle al tiro sobre lo preventivo, porque uno dice, cuando ya hay 18 menores, 18 niños, niñas, adolescentes fallecidos, uno dice, ya llegamos súper tarde, ¿no? El tema es cómo la Defensoría puede hacerse parte de esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el niño expuesto a bandas de narcotráfico, en poblaciones de vulnerabilidad, en entornos totalmente adultocéntricos. ¿Qué podemos hacer ahí desde la Defensoría para evitar? Porque tampoco la idea es sacar a los niños de sus familias, pero claramente no están en un entorno para que puedan desarrollar su vida como corresponde. Sí, ahí, como tú bien señalas, los temas que se relacionan con las políticas preventivas, ¿no? Uh-huh. Son vitales. Cuando estamos hablando de los fallecimientos, que son 38, ¿no? Estamos hablando de un tema que se relaciona con uno de los principales problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes, que es la violencia. Porque los homicidios o las muertes, los fallecimientos por armas de fuego son solo una causa del gran problema que afecta a las niñez, que es la violencia. Si miramos, por ejemplo, otras cifras, castigos corporales, delitos sexuales, que es otro tema que también podemos ir conversando,
Esto es solamente una cara de la violencia contra los niños, probablemente la más cruda, porque termina con la muerte de un niño, niña y adolescente. Entonces, uno dice, perfecto, es súper importante que la Defensoría esté presente en la representación judicial de estos casos para determinar las responsabilidades penales que procedan frente a estos hechos. Pero eso no se acaba ahí, eso es una respuesta reactiva. Y es tardía, ¿o no? claro. Y es tardía, ¿verdad? Cuando el niño o la niña ya falleció, exactamente. Digamos. Entonces, la medida principal pasa precisamente por generar un entorno protector. Y ese entorno protector solamente, y esta es la única estrategia además comprobada que da resultados, se produce mediante las políticas de protección social. Porque un niño que va al colegio, un niño que puede acceder al sistema de salud, que tiene una vivienda adecuada, que tiene una alimentación adecuada, que vive en un entorno seguro donde hay áreas verdes, donde hay espacios para hacer deporte, donde no hay fuegos artificiales, donde no hay narcotráfico, está menos expuesto a ser víctima de violencia. Y ese es un compromiso que el Estado debe asumir, porque a propósito precisamente de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y Protección Integral, que en marzo va a cumplir 2 años de vigencia, existe esta idea de generar un sistema de protección integral. Pero ahí tenemos un problema, porque el sistema de protección integral implica un involucramiento transversal de todo el intersector. Y hasta ahora lo que nosotros hemos podido percibir como Defensoría de la Niñez es que hay determinados sectores que están más involucrados y otros que no se sienten llamados a cumplir con este mandato legal, y eso es preocupante. Cuando usted habla de intersector, ¿quiénes son los intersectores aquí? ¿Quiénes deberían estar todos trabajando en conjunto? ¿Qué organismo? Esa respuesta, al margen de lo que yo pueda indicar, la entrega el propio artículo 1 de la ley. El artículo 1 de la ley indica que el sistema de protección integral forman parte de este sistema, en primer lugar, el Congreso Nacional. En segundo lugar, los tribunales de justicia. En tercer lugar, lo nombra la ley, la Defensoría de la Niñez. Y en cuarto lugar, habla de los órganos de la administración del Estado. Y cuando se refiere a los órganos de la administración del Estado, se refiere a todos los órganos de la administración del Estado. Y cuando uno mira cuáles son aquellos organismos de la administración del Estado que están haciendo los mayores esfuerzos para poder implementar esta ley, uno observa y puede identificar con mayor claridad al Ministerio de Desarrollo Social o al Ministerio de Justicia. Pero hay otros órganos que no se sienten tan llamados por un tema de difusión y de conocimiento de la ley. Por ejemplo, salud, educación, un poquito más abajo de justicia y desarrollo social. Pero obras públicas, vivienda y urbanismo, estamos hablando de otras políticas públicas que en la medida que se vayan desarrollando tienen un impacto. O sea, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, cuando tiene que realizar su proyección presupuestaria para la construcción de áreas verdes, para la construcción de canchas, ¿verdad? Eso es una cuestión que impacta, es una forma de prevención primaria de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, pero eso aún no está claro. Y nuestro rol como Defensoría es precisamente recordar de manera majadera que existe una responsabilidad precisamente en este ámbito, porque de lo contrario vamos a seguir dando vueltas, ¿verdad? Vueltas en círculo, sí, claro. Y no vamos a tener una salida que sea con altura de mira respecto a este problema. Ahí, defensor, estamos conversando con Anuar Arquesilla, el nuevo defensor de la niñez, toca un tema que es muy interesante, que tiene que ver con la educación. Por ejemplo, en el caso de Atacama, cuando los niños y las niñas están 90 días sin clase, uno debiera decir, bueno, ¿quién defiende el derecho del niño a educarse? Aquí, ¿podría la Defensoría tomar carta en este asunto específicamente cuando se genera un paro de profesores de largo plazo y los niños y niñas quedan sin educación? ¿Debería la Defensoría hacer algo, de alguna manera, no sé, ahí interpelar a los profesores que los dejan sin clases, más allá de que uno pueda entender las razones de los profesores, ¿no? Sí, ahí hay un tema súper importante y quiero partir respondiendo, luego a propósito de las acciones concretas de la Defensoría, pero quiero partir respondiendo a propósito de la propia ley 21.430, porque hasta el 15 de marzo del 2022 no existía una consagración clara del derecho a la educación más allá de lo que contemplaba la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos que la consagración del derecho a la educación en la Constitución vigente no es tan claro, ¿verdad? Pero la ley de garantías, la ley 21.430, sí consagra el derecho a la educación en los términos que los consagran los tratados internacionales: accesibilidad, calidad, seguridad, mecanismos bajo los cuales se desarrolla un servicio educacional conforme a altos estándares. Y en base a eso,
Nos encontramos con esta situación, por ejemplo, de lo que ocurrió en Atacama, donde hubo cerca de 83 días donde niños, niñas y adolescentes no fueron beneficiarios o no pudieron ejercer su derecho a la educación. Por más allá, por más razonable que sean las demandas, ¿verdad?, en materia de infraestructura y seguridad que había en Atacama, evidentemente nosotros lo declaramos en su momento que se estaba produciendo por parte del Estado la vulneración del derecho a la educación. Y precisamente en base a lo que nosotros podíamos hacer como Defensoría, nosotros tuvimos una intervención judicial. Tuvimos una intervención primero a nivel de gestiones, ¿no? Fuimos intermediarios entre los padres y apoderados, el colegio de profesores, el SLEP de la región de Atacama. Tuvimos visitas a las distintas comunas y además también tuvimos una intervención judicial a propósito de la interposición de recursos de protección en favor de los niños y niñas que estaban sin clases para justamente avanzar a la provisión y al aseguramiento de ese derecho. Nuestro temor es que esa vulneración del derecho a la educación ya se produjo y hay que garantizar y prevenir que no vuelva a ocurrir. Defensora, y tengo una pregunta. ¿Ustedes podrían obligar a un colegio a que los niños vuelvan a clase? ¿Tienen las herramientas para hacerlo? La herramienta legal no la tenemos porque por nuestra naturaleza jurídica, por decirlo de alguna forma, nos embiste con una calidad, una facultad de persuasión y no de autoridad. Por lo tanto, nuestra labor en términos bien concretos es ir generando todas aquellas acciones para que la institucionalidad funcione. Es decir, hacer que quienes deben tomar las decisiones las tomen de conformidad con los estándares. Ahora bien, dicho eso, y volviendo al tema precisamente de la región de Atacama, nuestro temor es que habiéndose depuesto el paro y habiendo retomado el año escolar y por suerte los niños y niñas no perdieron el año escolar, pero eso es otra cosa. ¿A qué costo, verdad? ¿Qué fueron los conocimientos? Ya estamos viendo los resultados de la PAES. Ayer arrojaron que era la zona de Atacama la que tiene los peores resultados, que si bien hay que decirlo, la PAES no mide la calidad educativa, no es la prueba que la mide, pero claramente podríamos asociar que ahí hay un coletazo asociado al paro, ¿no? Nosotros precisamente a propósito de eso, y que eso es parte de nuestra preocupación, nosotros estamos súper conscientes de que este tema no se agota por el hecho de haber vuelto los niños, niñas y adolescentes a clases. Y además también estamos preocupados de que esto deje de ser tema una vez que deje de salir en la prensa, ¿no? Eso es súper importante para nosotros. Claro. Y lo que hemos hecho es que efectivamente hemos realizado una serie de medidas a nivel administrativo, pero también a nivel con parlamentarios de la zona, precisamente para asegurarnos, y eso sí es parte del rol de la Defensoría, supervisar y monitorear que los acuerdos que permitieron que el paro llegara a su fin se cumplieran y no quedaran simplemente medidas de corto plazo. Y para eso, perdón, y con esto termino, y para eso la próxima semana vamos a estar, yo personalmente, en la región de Atacama, entre el 8 y el 10 de enero, justamente con reuniones con las autoridades regionales, con los centros de padres y apoderados, con los profesores y ojalá con propios niños, niñas y adolescentes, precisamente para supervisar el cumplimiento y los avances en los acuerdos, ¿verdad?, para poder empezar el año 2024 en condiciones que impidan una situación como la que ocurrió. Es que ahí quisiera plantearle, porque tan vulneración de derecho el no ir a clases es como que las condiciones de los colegios no sean las apropiadas. Cuando tenemos en Los Loros un colegio que está construido con asbesto, por ejemplo, ahí no debieran estar los niños. Claramente no, ese colegio no debiera seguir funcionando. O cuando tenemos condiciones inseguras en un colegio. Ahí también la Defensoría tiene que hacer su parte. O sea, tampoco puedo obligar a ir al colegio porque estoy vulnerando su derecho a educarse, pero en condiciones precarias, ¿no? Bueno, precisamente ese es parte de nuestro rol. O sea, nosotros, parte de las misiones de observación que hemos realizado a la región de Atacama tienen que ver en primer lugar con que se cumplan las condiciones para que niños, niñas y adolescentes vuelvan a clases, teniendo en cuenta que hay que retomar el servicio educativo. Pero el costo de eso tiene que ver con asegurarnos que, por ejemplo, en lugares donde hay asbesto o no hay condiciones sanitarias que sean adecuadas, el servicio no se puede retomar y hay que buscar una medida con carácter urgente para que los niños y niñas puedan volver a clase en buenas situaciones. Esa sí es parte de la facultad de la Defensoría, representarle al Estado, representarle a los parlamentarios de la zona que han tenido un compromiso transversal políticamente hablando de cuando las cosas se están haciendo mal. Y ahí jugamos un rol importante. Hay algo interesante en esto. ¿Cuánto se ha escuchado a los estudiantes en este tipo de materia? ¿Cuánto escuchamos como país a la visión de los niños, niñas y adolescentes? Porque nunca están en las mesas de conversación ellos y ellas para poder entender qué es lo que quieren también. Yo creo que ahí nos falta, estamos al debe con escucharlos.
tenemos serias dificultades en lo que respecta a la generación de una estrategia transversal de participación incidente. Tenemos muchas iniciativas que tienen relación con estas, yo diría, mecanismos de participación simbólica o declarativa como para cumplir el estándar, pero el estándar se cumple cuando esa participación o esa incidencia repercute efectivamente en la toma de decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes. Y ahí yo diría que hay cosas que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, es que la Ley de Garantías incorpora la figura de los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes, que en definitiva podrían ser una instancia que repercute en la elaboración y en el diseño de las políticas públicas. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que existen los consejos de participación y no discriminación, que también podrían ser una instancia. Nuestro consejo consultivo también está compuesto por niños, niñas y adolescentes, y mi desafío, y esta es mi visión como defensor de la niñez, para la institución, es que no solamente la Defensoría, sino que también todas las instituciones que se relacionan con niños y adolescencia incorporen la mirada efectiva de los niños, niñas y adolescentes en sus procesos internos. Una cosa es la incorporación de la mirada participativa una vez que las políticas están diseñadas, pero el gran desafío es mirar cómo en la elaboración de los procesos internos se incorpora la perspectiva y las miradas que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y ahí tenemos un desafío importante. Pero el desafío no es solo incorporar las miradas, es como que esas miradas tengan una implicancia. Por ejemplo, ¿usted es partidario de que el voto se acorte la edad, que puedan votar los niños a partir de los 16 años, las niñas? Porque ahí realmente una cosa es incorporar la conversación, sistematizarla, entregar lo que se dice, pero otra cosa es que tenga un efecto. Sí, ahí hay un análisis bien importante, ¿eh? Si uno mira como experiencias comparadas, uno ha visto que el voto a los 16 años es una forma de participación política que obedece justamente a determinadas circunstancias que dicen relación con la capacidad de poder entender el país que los niños, niñas y adolescentes quieren. Los niños, niñas y adolescentes, no de los 16, probablemente desde mucho antes, saben lo que quieren, ¿verdad? De hecho, a los 14 son responsables penalmente, ¿no? Sí, claro. Y hay otras circunstancias que tienen que ver con la capacidad de formarse un juicio propio. Por eso yo diría que sería una medida importante revisar la forma en que niños, niñas y adolescentes realizan ciudadanía. Y una forma de realizar ciudadanía es ejercer el derecho político al sufragio. Lo que pasa es que uno dice, si tuvieran derecho a voto, tal vez serían más relevantes en las políticas públicas, o estarían los candidatos pensando en los temas que implican la niñez, porque cuando uno conversa con adolescentes, con niños y niñas, los temas que ellos ponen, y está también en el balance que ustedes hacen en la cuenta pública como Defensoría, son súper distintos a los temas que están hoy día en la agenda. El tema de género, el tema medioambiental, esos son los temas que tienen como prioritario los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si ellos fueran sujeto de voto, tal vez serían los temas que estaríamos hablando. Bueno, ese es uno de los incentivos, por ejemplo, para pensar una medida de otorgar el derecho a sufragio a personas menores de 18 años. Pero hay que tener cuidado en ese tema, y ese es el análisis que se tiene que hacer, que precisamente por esa circunstancia de otorgar derecho a sufragio no se realiza una utilización política, porque nuevamente estaríamos utilizando a los niños, niñas y adolescentes como un medio para obtener una pretensión política. Entonces hay que tratar de conciliar el derecho a la participación con que efectivamente esa participación sea incidente y no obedezca a un simbolismo. O sea, pero al menos usted es partidario de discutirlo, de conversarlo. Absolutamente. De abrirse a la posibilidad de bajar la edad de voto. Absolutamente. Hay que mirar. ¿Por qué? Porque las experiencias comparadas van hacia allá. Uh-huh. Y sobre el tema que sin duda generó mucha noticia, apenas usted asumió, le tocó ver el tema que el senador Pedro Araya, independiente PPD, planteó esta posibilidad de una sanción penal juvenil, o sea, cárcel para niños, niñas de 16 años. ¿Es partidario porque finalmente uno dice, bueno, en el sistema carcelario voy a decirlo en simple, ¿no? Meter a la cárcel a una persona no resuelve el problema, porque seguramente un niño, una niña puede salir con mayores problemas delictuales desde la cárcel. ¿Pero es partidario de la sanción penal a los 16 años? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece sanciones y establece sanciones privativas de libertad para los adolescentes entre los 14 y entre los 18. O sea, esta idea de que esta reforma implicaría pena efectiva de cárcel para personas con 16 o 17 años es un tema que ya existe actualmente regulado en la legislación actual. Lo otro que hay que tener en cuenta es que
la visión del Estado en esta materia, no solamente de este gobierno, sino que de 2 o 3 gobiernos desde anteriores al actual, ha sido instalar, ¿verdad?, una institucionalidad que obedezca al principal desafío que enfrentan los adolescentes en conflicto con la ley, que tiene que ver con la reinserción social efectiva. Y parte de eso se va a concretar ahora el 15 de enero, cuando se empiece y entra en vigencia el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que precisamente contempla mecanismos efectivos, o en la prevención al menos del servicio, se va a empezar a instalar en la zona norte, ¿no? Mecanismos efectivos de reinserción, preparación para la vida independiente, mecanismos de acompañamiento, y eso en ningún caso implica una abolición de la responsabilización por los delitos que cometen los niños, niñas y adolescentes. Ese ha sido el sentido de esto. Por lo tanto, la medida, por lo que hemos podido mirar del proyecto de ley, implica que adolescentes entre 16 y 17 puedan ser juzgados en base a un proceso penal de adultos. Y eso efectivamente contiene inconsistencias con las señales que ha dado el Estado políticamente, transversalmente hablando, con los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño y, por cierto, con la Ley de Garantías. Ahora, igual es bien complejo el tema, porque en la medida en que los delitos se cometen cada vez por menores de edad, y también uno tiende a pensar que los delincuentes buscan esas edades porque saben que la ley no los va a meter en la cárcel. La gente cada vez te dice, entre los 14 y los 16 me atacaron 5 niños. Es como la sociedad, la población en este minuto está ahí en una tensión permanente con este tema, porque dice, bueno, pero si a mí me atacó un niño de 14, un niño de 15. Tenemos un grave problema ahí, porque tampoco yo no puedo decir que el proyecto de ley tiene inconsistencias solamente porque tengo que mirar el estándar, sino que tengo que mirar la realidad nacional. Y tenemos un problema importante. Si tú miras las cifras desde el año 2016 al año 2021, las cifras de delitos cometidos por adolescentes venían en franco descenso. Venían bajando las cifras, y después, post pandemia, año 2022 y 2023, suben las cifras. Pero por otra parte, si uno mira los adolescentes que ingresan al sistema penal, no hay una variación muy sustancial. Entonces usted dice, el tema no es tan grave. Pero la verdad sí hay un problema. Y la gravedad del problema radica en que, si uno mira los tipos de delitos que cometen los adolescentes, son delitos más violentos. Uno mira las cifras del Ministerio Público, del Poder Judicial, y las cifras que han sido sistematizadas por nuestro propio Observatorio de Derechos de la Niñez. Había una baja sustancial en los delitos contra la propiedad, y ha habido delitos contra las personas, y delitos contra la propiedad, y había una alza sustantiva de delitos violentos y delitos sexuales. ¿Y eso qué quiere decir? Si uno mira quiénes son los adolescentes que ingresan por el sistema, que los adolescentes que cometen delitos son prácticamente los mismos y vuelven al sistema penal cometiendo delitos más violentos. Y eso implica una falla real en el mecanismo de reinserción social. Y es ahí donde creo yo que está la clave de enfrentar este problema. O sea, no sirve nada meterlos a la cárcel si no hay un programa integral, ¿no?, de prevención, y luego ya cuando ya no hay nada que hacer porque ya se cometió el delito, todo cómo los reinsertamos en la sociedad. Y de acompañamiento. Tenemos que ir cerrando porque se nos acabó el tiempo. Estuvimos conversando con Anwar Quecilla, el nuevo defensor de la niñez. Le agradezco mucho que haya venido, pero lo quiero dejar invitado para cuando se ponga en práctica este proyecto piloto sobre reinserción social, o cuando tengamos más detalles para poder abordarlo en profundidad, porque ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Le parece? Sin duda. Yo feliz de poder venir a conversar acá, a analizar los primeros meses de implementación. No, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en estos primeros 2 meses de trabajo, y suerte en lo que queda, porque hay harto trabajo que hacer. Así es, mucho que hacer. Muchas gracias, Isabel, por la invitación. Bien.